Okay, guys. Let's start right away with the next topic of today, because then we have little time. We don't have enough time, so let's continue. So as I told you before, last Tuesday we talked about the comparatives, and today we're going to talk about the superlatives. Okay? So we have hot, that is the adjective. Hotter, that would be what we saw last Tuesday, and hottest, that will be the superlative. It's the same with fat. Fat, fatter, and the fattest. So let's check. What are the superlatives, how and when to use them, example and exercises as always. Okay, we use the superlative to say that a thing or person is the most of a group. A superlative adjective is used when you compare three or more things. So as I told you before, we have a group of things and we have one that has the specific characteristic that is bigger, that is better, yeah? That is compared to a group is superior, okay? So here we have the example. There's the adjective big, then we have bigger, because this apple is bigger, and the biggest. From these three apples, this one is the biggest one, yes? Okay, let's continue. So as always, we talk about the form. When we use a superlative adjective, for example, the tallest student, before the noun, we generally use it with they. This is because there is only one or one group of the thing we're talking about. Entonces, aquí que estamos diciendo que cuando vamos a utilizar el superlativo, antes del superlativo o del adjetivo superlativo, tenemos que utilizar la partícula de. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una sola cosa de ese grupo o de un solo grupo comparado con otros grupos, pero estamos hablando de uno solo. Entonces utilizamos la partícula de. There is one student who is the tallest in the class. Entonces hay un solo estudiante que es el más alto en una clase, por ejemplo, utilizando este ejemplo, the tallest student. And because it's clear to the listener which one we mean, we usually use the. Is the best cafe in London. Entonces aquí cuando decimos café estamos hablando del establecimiento. Es el mejor establecimiento que vende café en todo Londres. ¿Listo? Por eso utilizamos de, que es el establecimiento. Ok, entonces ¿se acuerdan de las reglas que estábamos hablando la semana pasada para crear los comparativos? Entonces estas mismas reglas se aplican a los superlativos, pero la terminación no sería ER, sino sería EST. Pero entonces vamos a mirar las reglas rápidamente, porque como la semana pasada ya las vimos, entonces esta semana ya es solamente como hacer un repaso de las reglas. The rules for creating superlative adjectives are similar to the use for the comparatives, and here they are. First one, for a one-syllable word, simply add the suffix est to the word. Oftentimes it's necessary to double the final consonant. Entonces aquí we have long, longest. No hay problema, porque tenemos dos consonantes. Es un sonido, una palabra y un solo sonido, long, una sola sílaba, y tenemos dos consonantes, NG juntas, long, entonces no tenemos que agregar otra consonante, sino solamente agregamos la E, la S y la T y nos queda creado el superlativo. Pero ¿qué pasa con big? Como en big we have la I, que es una vocal, y luego la consonante, tenemos que doblar la consonante para crear el que fonéticamente suene bien. So big, the biggest. Okay? Then we have, if one syllable word ends with an E, you only need to add the ST. An example. Entonces cuando el adjetivo termine en E, solamente debemos agregar la E, la S y la T. Fine, finest. ¿Listo? If a two-syllable word ends with a Y, then change the Y to an I and add EST. Entonces lo mismo que la vez pasada, ¿se acuerdan que cuando terminaba en Y, teníamos que cambiar la Y por una I y agregar el resto, la ER, para hacer el comparativo? Es lo mismo acá. Cuando termina en Y, la cambiamos por una I y agregamos EST. Por ejemplo, we have pretty, the prettiest. Entonces cambiamos la Y por una I y agregamos EST. Hablando de palabras que tienen dos sílabas, pretty, y que terminan en Y. Luego tenemos words that contain 2 or 3 syllables are preceded by the words more, most or least. Entonces, lo mismo que pasaba con los comparativos, al final, que teníamos que poner more
more interesting, for example. Es más interesante que. It's more interesting than. Aquí es lo mismo, pero no utilizamos more, sino most, que es el más. The most handsome in the class. El más simpático de la clase. Or the least perfect. The least perfect. El menos perfecto. Entonces, cuando tenemos palabras que tienen más de dos o más de tres sílabas, entonces utilizamos most or least. No agregamos la est o la st al final de la palabra. Como se pueden dar cuenta, es prácticamente las mismas reglas que para el comparativo, pero con el sufijo est. ¿Ok? Now, remember, we don't use they when there is a possessive. Entonces, cuando utilizamos un posesivo, que es el ejemplo que tenemos aquí, he is my best student, entonces no podemos decir he is my the best student, no utilizamos the aquí, ¿listo? Cuando tenemos un posesivo, que el posesivo aquí sería my. He is my best student, ¿listo? Si decimos he is the best student, entonces estamos cometiendo un error. That's our most important goal. Es nuestro objetivo más importante. That's the most important goal. Entonces sería como decir en español redundante, ¿ok? It's possible to drop the when the adjective is used later in the sentence rather than directly before the noun. This is a way to avoid repetition. Entonces podemos no poner el de cuando estamos hablando de algo que ya nombramos anteriormente. Si estamos hablando de un café, de las cafeterías en Londres, entonces ya no tenemos que decir otra vez the best all the time, sino this cafe is best. ¿Sí? No tenemos que estar repitiendo la partícula de si ya la hemos utilizado anteriormente. Lo mismo con John and Lisa are most intelligent, as I told you before. Estamos hablando de Lisa y de John y ya llevamos haciéndolo bastante tiempo, entonces no tenemos que estar repitiendo la partícula de all the time. This is not possible when the adjective comes directly before the noun. Entonces aquí dice que lo podemos usar. Dice, this is not possible when the adjective comes directly before the noun. Que no lo podemos usar, que no podemos quitar el de cuando el adjetivo está después, antes del noun. ¿Sí? Entonces tenemos his fastest swimmer. Esto estaría incorrecto. ¿Por qué? Porque después del pronombre que es he is, tenemos que decir the fastest. Entonces, por ejemplo, aquí sí no podemos omitir el de, he is the fastest, porque primero no estamos hablando repetitivamente de la persona o de la acción o de lo que sea, y segundo, tenemos aquí el pronombre he is, entonces no lo podemos omitir en esta oración. He is the fastest swimmer sería correcto. Aquí solamente porque sería digamos que la misma regla, this cafe is the best, pero como nosotros ya hemos estado hablando del café en ocasiones anteriores, entonces no tenemos que estar repitiéndolo todo el tiempo. And there are some adjectives that have irregular form. Entonces, ¿a qué me refiero acá? A formas irregulares, que no todos los superlativos se forman de la misma forma. Igual que en los verbos tenemos unos adjetivos que son irregulares. No podemos decir the goodest, sino decimos the best. No decimos the littlest, decimos the least. No decimos the farthest. Y at, here I made a mistake, there is bad, no at, sino bad, is the worst. No decimos bad, sino el peor, the worst. No podemos decir baddest, ni farthest, ni goodest. Eso está incorrecto. Estos tienen, como son irregulares, entonces decimos the best, the least, the worst, and the farthest. Okay? Okay, so let's check some examples, and after we check examples, we can see if you understood or not, and have some time for questions. Okay? Remember to put the number and then the answer. The number and then the answer. If you don't do that, I get lost. So for number 1. Number 1, the best. Let's see. Peter is the best teacher at the school. Good. Number 2.
funny. Number 2, the funniest. Excellent, the funniest. Remember to change the Y for an I. Number 3, this is the number 3, the coldest. Very good. Number 4, number 3 is the coldest. Good. Number 4, the most expensive. Very good, you remember. The most expensive. And number 5, heaviest. Number 5, the heaviest. And number 6, the worst. The worst. Very good. Baddest? No. Remember that we don't say bad. Bad is irregular, so we don't say baddest, we say worst. You are the best. Very good. You are the best in English, or you are the worst? Worst. Check it in the slide. Good, the best. Little, the least. Bad, the thing is that I made an spelling mistake. Aquí no dice, no debería decir at, sino bad. El autocorrector me cambió la palabra por at. Ahí debería decir bad. Entonces bad is not baddest, es the worst. ¿Ok? And far, the farthest. ¿Ok? ¿Ya me entendieron ahí? Que el autocorrector me causó problemas y me escribió ahí la palabra ad en vez de bad. The biggest mistake of the teacher. Bueno, do you have any questions, guys, so far? Thank you, Camilo. You make me feel better about the previous topic. Vani, no sé qué me estás preguntando. Los posesivos, mine, yours, his, further, with you. I am not sure, no estoy seguro de la diferencia, pero me parece que es que las dos son correctas y que una se utiliza en Londres, o sea, en Inglaterra, y la otra en Estados Unidos. La que yo conozco que sé que es correcta es con un further. El cuarto, número 4, ok, let's check. These are the, ¿por qué decimos most expensive en vez de expensivest? Alguien que le explique a nuestro compañero. ¿Se acuerdan? Further es más lejos. Lejos, más lejos. El más lejano. ¿Por qué decimos most? Porque te acuerdas igual que los comparativos, cuando tienen dos o más sílabas y no terminan en y la palabra, entonces tenemos que utilizar la partícula least or most. Dame un ejemplo, Daniel. I must do my homework. Es que debo hacer la tarea, pero es que must de deber es con U. Must. No must, but must. Es con U. Bueno, Van entendió. Nano, ¿qué es lo que no entiendes? With the American way, not the British. With the American, because Colombia is closer to America and we listen more American English than England, the English. No usamos more. ¿Cuál es la diferencia aquí? Igual que el comparativo. Con el comparativo usamos más. Más caro, more expensive. Pero aquí estamos hablando de el más caro. Entonces para decir el más caro decimos the most expensive.
You say that my pronunciation is a little bit bad. The thing is that what happens with me is that I start speaking too fast, and when I start speaking that fast, my pronunciation gets a little bit funny. Aleja, what is your I don't understand. Aleja, what is your question? Okay. Ugliest. Okay, if you don't have Márquez, Juliet, further is más lejos. Further is lejos. I am further away. Estoy lejos. ¿Sí? The farthest es lo más lejano. Lo que no entienden es lo de more. Que more lo usamos para comparar. Una cosa es más grande que la otra. This apple is, por ejemplo, no con grande no, sería con caro, por ejemplo. This apple is more expensive than this one. Esta manzana es más cara que esta manzana. Pero cuando hablamos de los superlativos, que estamos hablando que es algo superior, el más, no podemos decir more, sino decimos el más. No decimos solo más, sino el más. Entonces para decir el más tenemos que decir the most, no the more, the most. The most expensive apple is this one. Esta es la manzana más costosa. No están entendiendo. Usamos most con o para decir el más. Y con u es de deber. ¿Ok? Most con o. Must. And must con u. Most, must. ¿Ahora sí ya me entendieron? Okay, so now let's check some examples. Test practice. Let's check and you tell me the answer. Remember to put the number, okay? Thank you, Álvaro. Must y must. Entonces, number one. The largest group of Ethiopian wolves. I don't know why my corrector is changing my words in the computer. The largest group of Ethiopian wolves exists at the Bell Mountain National Park. So number one is B. Number two, this one is A, more interesting than that one. Very good. Number two is A. This one is more interesting than that one. Este es más interesante que aquel. Es lo que dice la frase. Number three. Number three. Mount Everest is. Number three. Very good. Higher than Mount Fuji, because we are comparing two things. We are not talking about a superlative but a comparative. Is higher than. So 3 is C. Good. What about number 4? Es el autocorrector del computador. Ahí debería decir exists, existe. Y el autocorrector me lo cambió. So number 4A. Let's see if you. A tiger is stronger than a cat. Ahí estamos usando es un comparativo. Okay? A tiger is stronger than a cat. Let's see number 5. No more stronger. Es que les estoy poniendo mezcladas, unas superlativas y otras comparativas, para que aprendan a diferenciar. No crean que es que todas son superlativas. Lean bien la frase y tienen que descubrir si es comparativa o es superlativa.
No se las iba a poner muy tan fácil. So number 5, what is the answer for number 5? Cuter is B. It's cuter. Number 5 is B, cuter. ¿Por qué no utilizamos doble T? Porque ahí tenemos dos sonidos. Cute, cute, cuter. La 6. Number 6, this is them. This is them. Let's see your answers. The 6 is A, the worst. ¿Quién dice que es A? Baddest, que es bad. Bien. La 6 es la A, worst. Acuérdense que hay unos superlativos que son irregulares. No podemos decir que el superlativo de bad es baddest, sino que decimos que es worst. Es que se las puse para confundirlo, no crean que les voy a poner todo tan fácil. En comparativo sí queda, no queda, en comparativo queda worse, como dice Lina, is worse. My English is worse than your English, for example. Worse y worst. No entendieron las 5. Porque no tiene, porque cute es lindo, primero que todo. Entonces, a kitten, que es un bebé gato, is cuter than a puppy, que es un bebé perro. A puppy and a kitten. Entonces, no podemos decir more cute, porque cute solamente tiene dos sonidos, ¿no es cierto? Y no podemos decir most cute tampoco. Tenemos que decir cuter. ¿Por qué no ponemos doble T? Porque aquí esta palabra tiene dos sonidos, ¿sí? Cute. Tiene dos sílabas. Si tuviera una sola, tendríamos que doblar la T. Pero como no, entonces no hay necesidad. Y como termina en E, lo único que tenemos que agregarle es la R. Cuter. ¿Está claro? Cute, not cut. Very good. Vale, gracias por la aclaración. Es cute. C-U-T-E, cute. Entonces tenemos ahí dos sonidos. Cute. No cut. Cut es different. Es different. Cut no es tierno. Cute es tierno. Acuérdense que utilizamos more para palabras que tienen dos o más consonantes. Aquí tenemos dos, pero como termina en E, podemos agregar la R y tenemos cuter. You're very cute, Sergio, very good. Okay, get serious. Do you have any more questions? Because if you don't have any more questions, this is like the end of the class, guys. Any other question? No, we don't have more exercises because we don't have more time. You have chemistry class right now, guys. Okay, bye. Thank you for your time. I hope you enjoyed the class and you learned something. Remember, we have chemistry class right now. You have 2 minutes to get ready for chemistry class.